Al Señor sea toda la gloria y toda la honra. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a la palabra de nuestro Dios y vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas. La bendición de caminar con Jesús. La bendición de caminar con Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. San Lucas 5, del 1 al 11. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, que era Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias le damos, Señor, por su preciosa palabra, Señor, porque usted siempre habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos fortalece, nos ayuda a seguir adelante, Señor. Le pedimos que sea usted el que hable a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas, Señor. Yo le pido, Padre lindo, que usted sea usando siempre mi vida, Señor. Me humillo delante de su presencia, Señor, para que usted, Señor, sea exaltado, Señor, sobre todas las naciones, sobre todos los que estamos aquí, mi Padre precioso. Háblenos a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Se lo pedimos, amén y amén. Amén, podemos sentarnos. La bendición de caminar con Jesús. Vemos en este pasaje otro milagro más de Jesús, del Señor Jesús, cuando estaba acá en la tierra, cuando había tomado su forma de hombre para venir a la tierra, para venir a este mundo, a entregar su vida por amor a nosotros. Y él empezaba su ministerio porque en este momento Pedro aún no era su discípulo. Y Jacobo y Juan mencionados aquí tampoco eran
sus discípulos. El Señor Jesucristo los andaba buscando. El Señor Jesús había puesto su mirada en ellos, porque los iba a llamar, los iba a preparar para que fuesen sus discípulos. Y en aquel momento, Pedro, con sus compañeros, habían pasado toda la noche en aquel lago, que es el mismo mar de Galilea. Mar de Galilea o lago de Genesaret era el mismo. Y había pasado Pedro con sus compañeros toda la noche pescando. ¿Y qué habían sacado? Nada. No habían pescado nada. Y ellos se bajaron de sus barcas, posiblemente cansados, desvelados, decepcionados, tristes, porque no llevaban nada, porque no habían agarrado ni un pez. Y se bajaron de sus barcas y fueron a lavar sus redes. Y fueron a lavar sus redes porque no habían agarrado nada. Posiblemente si la fueron a lavar es porque habían agarrado piedras, hojas, basura, qué sé yo. Pero no habían agarrado nada. Y muchas veces nosotros cuando estamos sin Cristo, sin el Señor, nuestras redes están así vacías. Y nosotros las tiramos y no agarramos nada. La vida sin Cristo, así es vacía. No hay nada. Pero cuando Cristo llega, hay bendición. Cuando Cristo llega a la vida, hay un cambio. Hay bendición, tanto material como espiritual. No podemos decir que no hay bendición material, claro que sí, porque Dios es el Señor, el Rey del universo, el dueño de todo, y Él nos bendice, y Él nos provee, y Él nos da hasta que sobre y abunde. Pero en aquel momento, Pedro y sus amigos y sus compañeros no habían pescado nada. Toda la noche pasaron tirando las redes y no habían pescado nada. Y el Señor Jesús llegó por ahí. El Señor Jesús, Él es Dios. Y Él sabía que ellos no habían pescado nada. Y Él sabía que ellos habían pasado toda la noche queriendo pescar, queriendo sacar, ¿verdad?, sus peces, porque era ese el trabajo de ellos, para llevar sustento quizás a su familia y aún, ¿verdad?, de los mismos peces para llevar para sus casas, sus hogares. Y el Señor Jesús llega por ahí, Él siempre hablando a las multitudes. Y había muchísima gente ahí en ese lugar. Y dice que, ahí lo dice en la palabra, que la gente lo agolpaba. Había muchísima gente, multitudes siguiéndolo. Y él vio aquellas barcas que estaban vacías. Y fue y se subió a una. Se subió a una barca y era la barca de Simón, Pedro. Y llamó a Pedro y le dijo: aléjame de la orilla un poco. Y el Señor Jesucristo se sentó en aquella barca y empezó a predicar, y empezó a hablarle a aquellas multitudes, y empezó él a hablar, a enseñar sobre él, sobre su Padre Celestial, para que todos escucharan
esas enseñanzas y aprendieran de Jesús. Y también para que vieran los milagros que Él podía hacer. Y Pedro no le dijo, no, yo no puedo hacer eso. Mire, ahorita ando triste, ando decepcionado, no, he pasado toda la noche pescando, no he sacado nada y ahora quiere que le preste mi barca para que usted se suba y les enseñe a toda esta gente. Pedro no dijo nada. Pedro obedeció. Simón Pedro obedeció e hizo lo que el Señor Jesús le mandó. Y eso es una de las acciones que a Dios le agrada, que nosotros le obedezcamos, que no le reneguemos, que no le neguemos nada nuestro a Él en su obra. Mire, hermano, présteme el carro que o vamos a llevar unos hermanos aquí en su carro, no lleva. No, ¿cómo va a creer que lo voy a llevar en mi carro? ¿Qué es eso? Si el Señor se lo ha dado. Amén. Para que usted también le dé ray ahí a sus hermanos cuando van para sus hogares. Que dispongamos nuestras cosas para el Señor. Y Pedro obedeció a lo que el Señor Jesús le dijo y él alejó esa barca y el Señor Jesús empezó a enseñar a aquella multitud. Veamos ahí en la palabra del Señor, versículo 1 de San Lucas, capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, o mar de Galilea, que es el mismo, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había sed del Señor, había necesidad de la palabra del Señor. Y es lo que le estoy diciendo, cuando nosotros vamos a evangelizar, hay necesidad en la gente del Señor. Aunque hay muchos que no quieren, que sí quieren, pero no quieren. Que sí saben que necesitan de Dios, pero no quieren, pero la palabra llega. Estaba el pastor comentándonos de que ellos habían llegado a un hogar donde estaba solo una anciana, la cual estaba llorando. Andaban con el hermano Pedro, no sé, solo ustedes dos andan, el hermano Miguel y el hermano Samuel, los 4 mosqueteros. y esta ancianita estaba llorando porque estaba diciendo a ellos, tengo una hija que tiene cáncer, está en Estados Unidos. O sea, había tristeza, aflicción en ella. Y estando ellos ahí dándole una palabra del Señor, dándole aliento, y iban a orar también por ella y por su hija. Llega otra hija, ya mayor también. Creo que era la que no quería nada con el Señor. ¿Ven? Y ella les había comentado, tengo una hija que no quiere nada con Dios, mire, y le decimos nosotros vamos a la iglesia católica, pero ella no quiere nadita. Ellos empezaron a hablar con ella, a evangelizarla, a hablarle de Dios. Cuando llegó la otra hija que no quería nada con Dios y se había caído, y dicen ellos, dice el pastor, iba su pierna, su rodilla, desde la rodilla hacia abajo, sangrando, llorando, porque se había caído. Imagínense, ya no era una niña, ya una señora. Y ahí es donde Dios empieza a accionar. Y ellos empezaron a hablar con ella también y a evangelizarla y a hablarle de Dios. Hay necesidad de Dios en las familias y por eso nosotros debemos de obedecer a esa palabra que el Señor nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hay necesidad. Y esta gente estaba ahí tan emocionada queriendo escuchar ese mensaje, esa palabra del Señor.
cuando el Señor Jesucristo vio aquellas dos barcas y dijo, bueno, aquí todos me están apretando, pero yo necesito otro lugar donde pueda dirigirme y dirigirme a todos. Y vio aquellas dos barcas, que eran de aquellos pescadores que no habían agarrado nada toda la noche. Y fue y se subió en una, y era la de Pedro. Versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Eran aquellos que no habían agarrado nada, y ellos estaban lavando sus redes. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor Jesús sabía que ellos no habían agarrado nada, que no habían pescado nada, y no les dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? ¿No han agarrado nada? No, el Señor empezó a obrar en ellos. Y le dio una palabra a Pedro y le dijo, aléjame de la orilla para poder hablar a la multitud. Y Pedro obedeció a lo que el Señor le dijo. Pedro obedeció e hizo como el Señor Jesús le dijo. Versículo 3. Y entrando en una barca, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Ahí Dios estaba llamando a Pedro y le estaba rogando. Mire, cuando nosotros no queríamos nada con el Señor, la gente nos rogaba. Busque de Dios. Mire, le invitamos. Ay, sí, hay otro día. Ay, no, y no tengo tiempo. Y el Señor viene a rogarnos en su gran misericordia. Y cuando que el Señor nos llama para que nosotros le sirvamos, y Él viene y nos viene a rogar, hijo, ven y servime. Hija, yo quiero que seas mi sierva, mi servidora. Y el Señor nos ruega y nos llama. Él no nos obliga, me tenés que servir, no, porque tiene que salir de nuestro corazón en una actitud de agradecimiento hacia Él, en una actitud de agradecimiento, porque nosotros es lo único que le podemos dar a nuestro Dios, nuestro servicio, nuestra vida, nuestro tiempo, en agradecimiento por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará por nosotros. Y Él rogó a Pedro y le dijo que lo apartase de tierra un poco, y él sentándose enseñaba a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ahora aquí, Pedro ya había obedecido al Señor. Ahora aquí viene el Señor Jesús y empieza a accionar con Pedro, con aquel que él buscó, con aquel que él llamó y con aquel que le obedeció. Y le dijo, versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Simón Pedro? Boga mar adentro. Boga es rema, es remar. Rema mar adentro. Y le dice el Señor Jesús con autoridad, y echad vuestras redes para pescar. Vamos a ver más adelante, pero el Señor le dice, van a echar vuestras, ¿qué le dice? Vuestras redes. No le está diciendo una. Vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí la segunda vez, Pedro obedeció. No, Señor, si es que ya estuvimos allí toda la noche y no pescamos nada, ¿y va a creer usted que ahorita vamos a encontrar? Hoy vamos a tener que esperar hasta en la noche para venir otra vez a tirar las redes. Si esa hubiera sido la actitud de Pedro, no hubiera encontrado nada nuevamente. Pero él le dijo, bueno, Señor, no hemos pescado toda la noche, hemos trabajado, no hemos sacado nada, pero le dice Pedro, en tu palabra vamos a echar las redes. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Yo tengo fe que vamos a sacar ahora, porque si usted nos está diciendo que la tiremos, que las echemos, es porque vamos a pescar. En tu palabra echaremos la red. Pero el Señor en el versículo anterior le está diciendo vuestras redes, y Él le dice, en tu palabra echaré la red. Y el Señor no le dijo una, echad vuestras redes. Porque cuando Dios da en abundancia. Cuando Él viene a nuestras vidas, hay momentos difíciles, sí, porque tenemos que pasar el proceso de la fidelidad a Dios en la escasez. Muchos hemos sido probados en la escasez, ya estando en el Señor, para ver qué tanto nosotros seguimos adelante, sin desmayar, sin retroceder, sin renegar. Y cuando nosotros seguimos adelante buscando al Señor, sirviéndole a Él, aún en los momentos difíciles, en la escasez o cuando haya enfermedad, y seguimos adelante sirviéndole al Señor, Él se glorifica en nuestras vidas y nos bendice. Ese es el caminar con el Señor. Vamos caminando con el Señor en las buenas, en las malas, y vamos caminando y vamos sirviéndole y vamos adorándole y vamos exaltándole y seguimos adelante y buscando de Él, caminando con Él. Pero el Señor empieza a caminar y nosotros nos quedamos. Entonces la bendición está allá. La bendición está allá y nosotros tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante. Amén. Versículo 5. Leámoslo nuevamente. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Él le dice, en tu palabra echaré la red. Es la fe de Pedro en el Señor. Versículo 6. Aquí obedeció Pedro la segunda vez. La primera vez le dijo, mueve la barca, aléjala un poco de la tierra. Obedeció Pedro. Segunda vez que Simón Pedro obedeció, es cuando le dijo, echa las redes. Y dice que Pedro las echó, versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red, ¿qué pasó con su red? Se rompía. Esta era la red de Pedro. Él obedeció y empezó a tirar la red. Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, a servirle a Él, Él empieza a bendecir nuestra vida. Él empieza a ayudarnos, a bendecir nuestra familia, a bendecir nuestro hogar, a enseñarnos el camino de la bendición, de la salvación, de la protección, de la ayuda. Aquí el Señor
Estaba ayudándole a Pedro, enseñándole a Pedro que obedeciéndole a él iba a recibir esa bendición. Él iba a reunir esa cantidad de peces. El Señor Jesús estaba enseñándole a Pedro el poderío de él, lo que él podía hacer para bendecirlo, para ayudarle. Y muchos, cuando estamos en el mundo, cuando estamos sin Cristo, no entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando venimos al Señor y empezamos a darle nuestra vida a Él, nuestro servicio, a conocerlo a Él, a servirle a Él, vamos entendiendo todos esos propósitos que Dios tiene para nuestra vida. El Señor, esto era lo que quería para mí. Y si yo estuviera allá, y si yo no le hubiera obedecido, y si yo no hubiera hecho lo que Él me dijo, y si yo no hubiera entregado mi vida a Él, ¿qué sería? Me hubiera perdido toda esta bendición. Me hubiera perdido la salvación de mi alma, que es lo principal, es lo que el Señor quiere. Y aparte de eso, la bendición que Dios nos quiere dar mientras estemos aquí en este mundo, en esta tierra. Amén. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen y a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Después de que esas barcas estaban vacías, porque toda la noche habían querido sacar esos peces y no habían podido, en un ratito llenaron esas barcas y dice que hasta se hundían, porque era una gran cantidad de peces que habían recogido. Pero no fue con la sabiduría de ellos. No fue porque ellos dijeron, bueno, tirémosla allá porque yo creo que allí hay. No. Pedro le dijo, en tu palabra la voy a tirar. En tu palabra la voy a echar. Y nosotros cuando vamos a hacer algo tenemos que hacerlo en el nombre del Señor, no decir, no, yo sé que yo puedo. No, yo sé lo que voy a hacer aquí. No, en el nombre del Señor. Con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Con la ayuda de Dios sé que me van a dar ese trabajo. Con la ayuda de Dios sé que voy a salir bien de este problema. Con la ayuda de Dios sé que voy a estar bien de salud. Amén. Con la ayuda de Dios. Señor, en su palabra voy a echar la red. Pedro le creyó a Dios, al Señor Jesús, y la tiró. Y dice que esa red se rompía y él empezó a hablarle a sus compañeros que llegaran a ayudarles. Y sus compañeros no dijeron, no, hombre, este Pedro va a creer que... No, ellos llegaron. Vamos a ver qué pasa ahí, vamos a ayudarle. ¿Por qué Pedro llamó a sus compañeros? Y no dijo, aquí solo los que yo voy a agarrar y ya. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nosotros conocemos al Señor, experimentamos esa vida en el Señor, que no la tenemos en el mundo, nunca la tuvimos en el mundo, nunca la tuvimos de inconverso, y ahora nosotros entendemos qué es lo que Dios tenía para nosotros, qué es lo que Dios quiere en nosotros y qué es lo que Dios hace en nuestras vidas, en nuestro interior. Y como dice que saltan ríos de agua viva en nuestro interior. Ahora que ya estamos con ese gozo del Señor, ¿qué pasa? Ahora nosotros queremos compartirlo con nuestros amigos, con nuestra familia, con aquellos que amamos, con aquellos que conocemos, y queremos que ellos también vengan a los pies del Señor y conozcan
verdaderamente al Señor y reciban también esa bendición, ese gozo, el de estar en los caminos del Señor, el de caminar en Cristo. Y por eso Pedro los estaba llamando para que ellos también fueran bendecidos, recibieran esta bendición. Y dice que esas barcas fueron llenas tanto que hasta se hundían, de tanto pez que llevaban, de tanto que habían recogido, de tanto que Dios, el Señor Jesús, les había dado. 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro empezaba a conocer al Señor Jesús. Empezó a ver los milagros que el Señor Jesús estaba haciendo, y Pedro dijo: Señor, yo soy hombre pecador, y cayó de rodillas. Pedro estaba diciéndole al Señor: Señor, usted es Dios. Señor Jesús, yo soy un hombre pecador, necesito de usted. Necesito que usted me perdone mis pecados para ser digno de recibir toda esta bendición que usted me ha dado. Y Pedro cae de rodillas, entregándole su vida al Señor, entregándole su vida al Señor. Y el Señor Jesucristo había puesto su mirada en Pedro. Pero Pedro obedeció al Señor Jesús. Y como lo conocemos en la palabra del Señor y lo hemos leído en muchas quizás ocasiones, todo lo que Pedro hizo por el Señor. Sí, lo negó, sí lo negó. Por miedo lo negó, pero después le pidió perdón al Señor y siguió. Él no se quedó allí. Él le pidió perdón al Señor Jesús y se levantó y siguió adelante sirviéndole al Señor, predicando su palabra cuando el Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo. Y él siguió llevando ese evangelio a los gentiles, a lo cual nosotros pudimos también alcanzar esa bendición, esa salvación. Amén. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Cuando nosotros vemos a quienes el Señor Jesús llamó para que fuesen sus discípulos, allí iban estos tres: Pedro, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Versículo 10. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, leamos lo que dice ahí: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor Jesús le habló ahí a Simón Pedro y le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora me vas a seguir a mí, ahora me vas a servir a mí, ahora vas a ir y vas a predicar este evangelio, y ya no vas a pescar peces, ahora vas a pescar hombres, para que me sirvan, para que me sigan, para que me conozcan. Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pero hermanas, si toda la noche habían pasado, querían pescar
y no habían agarrado nada, y cuando vino el Señor Jesús, les llenó las dos barcas que casi se hundían. Y ahora que salieron a la orilla, lo que hicieron, dejaron esas barcas llenas de pescado y se fueron tras el Señor Jesús. Es que cuando nosotros venimos al Señor y le conocemos, ya las cosas materiales no nos interesan. No es que vamos a dejar todo aventado, pero nos interesamos más por las cosas espirituales que por las materiales. Porque sabemos que si vamos tras Jesús, que si caminamos con Jesús, vamos a tener lo que queramos. No nos va a hacer falta nada. Él nos va a bendecir, Él nos va a cuidar, Él nos va a ayudar. Por eso, ellos cuando llegaron a la orilla, dejaron todo y le siguieron. Empezaron a servirle al Señor. Se fueron tras el Señor Jesús y nosotros lo podemos ver en algunos capítulos cuando ellos, los discípulos, que fueron ellos, algunos, andaban con el Señor Jesús. Andaban con Él en su ministerio. Cuando Él anduvo predicando, Él anduvo haciendo milagros. Y Él estuvo aquí en la tierra hasta la ascensión. Y ellos le sirvieron al Señor. Cuando el Señor llega a nuestra vida, aquellos afanes se nos acaban, esos afanes de la vida. Confiamos en el Señor. Muchas veces hay problemas, alguna dificultad, alguna enfermedad. Y llegamos a comprender que todo sucede en nuestra vida porque Dios lo permite. Que si tenemos un problema es porque Dios lo permite. Y sabemos que Él es el que nos va a ayudar. Y sabemos que Él es quien va a sacarnos de cualquier dificultad, de cualquier problema que nosotros tengamos. Y ellos dejándolo todo, se fueron tras el Señor Jesús. Empezaron a seguir al Señor para servirle a Él. Y eso es lo que al Señor le agrada, pero el problema es que muchas veces nosotros no hacemos así. Dejamos al Señor Jesús y nos vamos tras nuestras cosas o tras lo demás. Ellos dejándolo todo, le siguieron. Y muchos de nosotros a veces dejamos al Señor por otras cosas. Él quiere que nosotros le sigamos a Él, le sirvamos a Él, caminemos con Él, porque entonces allí vamos a tener esa bendición, que nosotros le sirvamos a Él y siempre procuremos hacer su voluntad. Procuremos hacer su voluntad, porque a veces cuesta. Por eso debemos de procurar a lo más que podamos hacer la voluntad de Dios, agradarle a Él, seguir caminando con Él, porque entonces vamos a ser bendecidos nosotros, y siempre lo digo, también van a ser bendecidos nuestros hijos, nuestras familias. Así que sigamos adelante, como cantaban nuestros hermanos, firmes y adelante, sin desmayar, siguiendo al Señor Jesús, caminando con el Señor para bendición nuestra y para bendición de nuestra familia. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor.